Buenas tardes, empezamos a grabar la clase de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Panamá con respecto al taller de investigación primero, Escuelas Penales y Desarrollo del Derecho Penal. Estamos desarrollando el módulo 1, en el cual estamos viendo los antecedentes del derecho penal científico. Hemos explicado la influencia de las religiones en el derecho penal, cómo el derecho penal nace producto de las diferentes religiones en el mundo, entendiendo la religión como un factor cultural. Y es de esa manera como está regulado actualmente en nuestra legislación penal nacional, en nuestro Código Penal panameño. Pasamos ahora a analizar el documental. Es de CNN. Destrucción, muertes, también de niños. En ambos lados vemos destrucción, muertes, también de niños, odio profundo, miedo y a la vez, sí, deseo urgente de paz. Hacía 7 años que la violencia entre israelíes y palestinos no llegaba a estos niveles escalofriantes. Cientos y cientos de ataques aéreos de Israel dirigidos contra las milicias islamistas palestinas de Hamas y la Yihad Islámica han alcanzado muchos lugares en el norte, el centro y el sur de Gaza. Por otro lado, cientos y cientos de proyectiles han sido lanzados desde Gaza contra las principales ciudades israelíes. ¡Cuánto sufrimiento! Pero, ¿cómo surgió todo esto? Los bombardeos, propiamente dichos, comenzaron hace solo unos días, el lunes 10 de mayo a las 6:02 de la tarde, hora local, cuando el ala armada del movimiento Hamas lanzó 6 proyectiles desde Gaza contra el área de Jerusalén. La sorpresa fue enorme. No se esperaba un bombardeo así. Para mí, en Jerusalén, escuchar después de años una vez más el ulular de las sirenas de alarma no dejaba de ser estremecedor. En Hamas aseguraron que tenían que demostrar de esta forma su solidaridad con aquellos palestinos que durante días se enfrentaron en disturbios violentos a las fuerzas de seguridad israelíes en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, con cientos de heridos, eso sí, sin víctimas mortales. Protestaban por el cierre de una plaza popular cercana y sobre todo por el posible desalojo de 7 familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en el lado oriental de la ciudad. Para este movimiento islamista tenían que actuar y transformarse, decían desde Gaza, en defensores de Jerusalén. Calificaban de intolerable que las fuerzas de seguridad israelíes hubiesen empleado métodos antidisturbios enérgicos en el lugar donde el profeta Mahoma habría subido al cielo. Y es que hablamos del tercer lugar más sagrado para los musulmanes sobre la faz de la tierra y a la vez del más sagrado para los judíos, pues para bien o para mal, justo en esa misma explanada estuvieron también los 2 templos bíblicos. Pero tal primer bombardeo llevó a una reacción enérgica israelí. Su ministro de Defensa, Benny Gantz, aseguró que ningún país soberano en el mundo puede permitir que una organización como Hamas, considerada terrorista también por Estados Unidos, pueda bombardear a su antojo y transformar en rehén a toda una población civil. Entonces comenzaron las represalias. Cientos de aviones de combate bombardearon objetivos que los israelíes relacionaban sobre todo con el movimiento Hamas. Mataron así a parte de sus líderes, destruyeron muchos de sus lugares de producción y almacenaje de proyectiles, incluso de su sistema financiero. Es de destacar el impresionante derrumbe de varias torres altas de 10 o más plantas, derrumbes en los que, para evitar víctimas civiles, los aviones israelíes primero advertían, ya sea con bombas de poca potencia que solo golpeaban el lado exterior del edificio,
ya sea con llamadas telefónicas. Y sí, unas horas después, bombas mucho más potentes hicieron que estos edificios se desmoronaran. En Israel aseguran que esos lugares eran usados por Hamás. Los palestinos lo rechazan y aseguran que eran residencias privadas y oficinas civiles. Ha habido operaciones en las que 80 aviones de guerra participaron de manera simultánea en un intento por destruir desde el aire plataformas de lanzamiento de misiles, muchas de ellas subterráneas. El objetivo de Israel, disuadir, llevar a que Hamás lo piense antes de volver a bombardear Israel. En el gobierno de este país se cita la frase del líder del movimiento libanés Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, quien tras la devastadora guerra del Líbano de 2006, reconoció en una entrevista con el canal New TV citada por CNN que si hubiese sabido cuáles iban a ser las consecuencias en su país por el secuestro de 2 soldados israelíes, nunca se habría realizado esa acción. Bien, vamos ahora a presentarles a ustedes. ¿Están viendo esto? No. Este es un noticiero, un comentarista, perdón, un periodista, Javier Rodríguez Carrasco, que hace un análisis sobre la situación Palestina-Israel en la cadena RT en español. Guerra abierta y sin cuartel. Hamás e Israel se están enfrentando desde hace días en una escalada de bombardeos, de violencia y de muerte que a mí me evocan los tambores de guerra de la última intifada, no sé si a ustedes. Los enfrentamientos en Al-Aqsa, los disturbios en las llamadas ciudades mixtas entre árabes e israelíes de ultraderecha, han puesto encima de la mesa el concepto de guerra civil, un concepto bastante grave. La fractura es tal que la milicia palestina y el ejército hebreo han intercambiado cohetes de una manera, y lo siguen haciendo, tan alarmante que la comunidad internacional se ha visto obligada a mediar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iba a instar un alto fuego inmediato, pero, vaya por Dios, Estados Unidos lo ha vetado. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué se habla solo de legítima defensa si se habla de Israel? ¿Por qué se ha consentido por muchos miembros de esa comunidad internacional que se llegue a este punto tolerando la ocupación israelí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom peregrinamos hasta la Ciudad Santa, que se ha convertido en un lugar que genera discordia, violencia y muerte de inocentes. Empezamos. Esas sirenas que han escuchado no se oían en ese lugar desde el año 2014. ¿Recuerdan? Hacen memoria. Por aquel entonces la violencia llegó a tal nivel que se hablaba de una tercera intifada, algo que no sucedió, pero en estos días ese halo, esa sombra, ese fantasma ha vuelto a sobrevolar los oscuros cielos del conflicto palestino-israelí. Israel y Hamás se han lanzado en un enfrentamiento total, abierto, sin tapujos. La mecha se prende durante el Ramadán, con las restricciones de la policía israelí aludiendo motivos de seguridad, vetando esas tradicionales celebraciones de la toma del té, de los dulces típicos, ¿no?, en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa. ¿El resultado? Pues el que están viendo. Días de constantes disturbios, arrestos, enfrentamientos que se han saldado con heridos y también con muertos. Bueno, esto era solo el inicio. Las gotas siguen colmando el vaso y el 6 de mayo, ante el posible desalojo de las familias palestinas del barrio de Jerusalén este de Sheikh Jarrah, todo se desbordaba. Hamás lanzaba su primer ultimátum pidiendo la salida de las fuerzas del orden y que esas familias permanecieran en el lugar desde que llevan en 1948. El tiempo expira
¿Y qué pasa? La milicia lanza cientos de misiles causando evidentes daños al superar la cúpula de hierro, ¿no? El fuego, sinceramente, ya no se puede apagar. Les estoy haciendo esta cronología. Nuevas hostilidades en el lugar sagrado y jamás se atribuye el lanzamiento de esos cientos de proyectiles que les digo, traspasando, según Netanyahu, una línea roja. Así que lo peor estaba por llegar y es lo que tenemos. Ahora hemos completado una reunión y evaluación de la situación con los jefes de defensa y hemos tomado decisiones. Hamas y la Yihad Islámica han pagado, y les digo aquí que pagarán un precio muy alto por su agresión. Lo digo aquí esta noche. Su sangre está sobre sus cabezas. Ya lo han visto, Israel responde con una serie de ataques aéreos derrumbando una torre de 13 pisos donde se encuentra el centro de inteligencia de Hamas. El intercambio de golpes es total. La milicia palestina lanza más de 1000 cohetes sobre territorios israelíes y las FDI pues admiten haber alcanzado a 150 objetivos gazatíes y de la yihad islámica. El número de bajas hace presagiar que el infierno ha comenzado. Los heridos se cuentan por cientos y las muertes aumentan a cada hora y lo siguen haciendo. Verán, vamos a hacer un balance. Hasta este 14 de mayo, según la fuente que están viendo en sus pantallas, y repito, según esta fuente, hasta ese momento han fallecido 119 palestinos, de los cuales 31 son niños. Por la parte israelí han muerto 7 personas, entre ellas un menor. Bueno, pero además de los enfrentamientos en el aire, la discordia está con los pies en la tierra. Se ha sembrado el germen de la discordia, del odio, del rechazo. En diferentes ciudades mixtas, como por ejemplo Lod, los judíos, los árabes israelíes, que son autóctonos, descendientes de los que se quedaron tras la creación del Estado Islámico en Israel en 1948 y que tienen pues esa fuerte identidad palestina, se han enfrentado generando un clima, como les decía al principio, de guerra civil en las calles. Coches quemados, peleas con piedras, con palos, atropellos intencionados, un clima que ha desbordado a la policía y que incluso hacía solicitar el estado de excepción. Estamos ante una guerra civil entre nosotros sin ningún motivo. Por favor, detengan esta locura, se los ruego. Este país nos pertenece a todos. Desistan. Bueno, este estallido ha sido el de un polvorín, ¿no?, que se había incendiado y ha despertado las alarmas de la audiencia internacional. Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia, China e incluso Estados Unidos, cuidado, bajaban o animaban a bajar la tensión, ¿no?, la violencia. De hecho, el mismo lunes se convocaba una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y este miércoles, justo un par de jornadas atrás, se esperaba que hubiera un comunicado que pudiera llevar las aguas a su cauce, pero esa declaración, fíjense, no vio la luz. ¿Por qué? El veto de Estados Unidos. Estados Unidos lo vetó porque en ella se reclamaba además a Israel el detener esas actividades de colonización, de demoliciones, de expulsiones de palestinos, incluyendo la zona de Jerusalén Este, lo que es el origen de este conflicto y lo que sigue haciendo pensar que Estados Unidos está solo de un lado y a favor de esa especie de apartheid, como califican algunos. Los crímenes que Israel está cometiendo contra nuestro pueblo en todas las partes de Palestina, como matar y confiscar tierras, demoler casas, desalojar a los ciudadanos de sus hogares, impedir la circulación, bloquear Jerusalén con un muro, bloquear Gaza con alambre de espino y cerrar los cruces, han provocado esta explosión popular y nacional contra la ocupación, la injusticia y la opresión. Dirijo mis palabras específicamente a Estados Unidos y a Israel. Ya basta, déjennos en paz. Seguiremos siendo una piedra en su zapato. No abandonaremos nuestra patria, no abandonaremos nuestro país. Pongan fin a su ocupación de nuestra tierra hoy y no mañana. Como ven, la actual situación es de un clima de guerra civil, la de que la diplomacia de momento está maniatada por las preferencias claras de Estados Unidos, la de que Hamas tiene claro que no va a cesar en su empeño, la de que Israel va a tener mano dura, como ha prometido Netanyahu. De hecho, ya estaría incluso a estas horas que estamos nosotros en directo planeando una intervención terrestre en la Franja de Gaza y el despliegue de soldados y también con carros de combate. Y bueno, pues es lo que hay. Esta noche hemos comenzado a destruir objetivos gubernamentales en la Franja de Gaza, como bancos centrales y edificios de seguridad interna. Hamas está empezando a descubrir grietas y existe cierta presión en la organización, incluso entre la población de Gaza, que está perdiendo la paciencia y ve estas ruinas en vísperas de la fiesta.
Bueno, mucho que analizar, que debatir sobre la actual situación y la futura situación que se puede generar también en este conflicto de Palestina y de Israel. Ya saben que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, también en Instagram y por si no lo saben, hemos abierto nuestra cuenta en YouTube, así que ya nos pueden seguir todos. Hoy contamos en el Zoom con dos personas que saben mucho de conflictos en Oriente Medio, que han profundizado mucho a través de todos sus trabajos y tenemos el privilegio de poder hablar con el analista David Hernández, quien colabora con el proyecto del Orden Mundial, y también con el escritor y el analista internacional Julian Slieberman. Julián, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, a mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza, Julián, no sé para ti, ¿estamos hablando de una guerra civil ahora mismo? Porque los enfrentamientos que estamos viendo, no solo a través de los cohetes por el aire, como yo decía, sino también en tierra, en estas ciudades mixtas que después analizaremos, a mí me están generando una tensión y estamos viendo unas imágenes que realmente hacen evocar a una auténtica guerra civil y a una fractura total. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Nuevamente, un gusto volver a estar aquí. Todavía no es una guerra civil, pero está en el límite realmente. Es bastante inédita esta confrontación judeo-árabe dentro de Israel, sobre todo en simultaneidad con un conflicto militar de Israel con Hamas desde Gaza. Siempre hubo tensiones en la relación entre árabes e israelíes. Es un conflicto que viene de larga data, pero había muchos esfuerzos en pos de la coexistencia y la minoría árabe de Israel, que supera el 20% de la población total, con algunas limitaciones más o menos está integrada. Se ha integrado a la diplomacia, a la academia, a la justicia, al comercio y demás. Lo que aquí estamos viendo es un recalentamiento de corte nacionalista exacerbado por un conflicto simbólico de Jerusalén, que bueno, se ha salido de manos y esto dio lugar a agresiones por parte de árabes contra israelíes y de israelíes nacionalistas contra árabes, especialmente en aquellas ciudades mixtas, ¿no? Como se las conoce, es decir, donde hay unas importantes minorías de ambos conviviendo en la misma ciudad. Y hay que ver cómo han influido también las redes sociales, David, en todo esto. Se está llamando incluso la guerra del TikTok. Hemos visto la agresión o lo que se suele decir una simple colleja, ¿no?, de un árabe subido en un autobús a un judío ultraderechista. Después todo esto se ha manipulado. Nos están agrediendo, nos están atacando y toda esa tensión en las calles se ha llevado. Lo hemos visto durante los ritos tradicionales del Ramadán, lo hemos visto con esos disturbios pues muy cerca, ¿no?, de la puerta de Damasco, y todo esto hace generar o ha generado un caldo de cultivo que está alimentando este fuego. Sin duda alguna, hay que reconocer que el conflicto de Palestina y de Israel es un conflicto que ha estado latente. Recordabas la última operación militar de Israel en Gaza en 2014, pero eso no significa que la tensión haya desaparecido y que haya surgido de nuevo ahora en 2021. La tensión ha permanecido ahí y ha sido constante. Lo que pasa es que en las últimas semanas se han producido disturbios, se han producido protestas, se han producido enfrentamientos con la policía, y esta semana es cuando se ha producido la gran escalada en la que todos los ojos de la opinión mundial están mirando a esos cohetes de Gaza a Israel y de esos ataques de Israel hacia la región de Gaza, pero no hay que olvidar, como tú has señalado, esas protestas y esos enfrentamientos que se siguen produciendo en las ciudades ahora mismo dentro del Estado de Israel, entre aquellas poblaciones árabes, aquellos nacionalistas más conservadores israelíes, y esos enfrentamientos se están dando y son lo que realmente están produciendo una mayor tensión interna y que, como decía anteriormente Julián, no se habían producido desde hace muchos años. Julián, yo no sé si me equivoco y si es así, rectifícame. A mí para esto me parece finalmente un conflicto por el territorio. A mí me parece un conflicto por la tierra, más que por algo que sea simbólico como es Jerusalén, desde luego, Al-Aqsa, etcétera, etcétera. A mí esto finalmente me parece un conflicto por el territorio, por el tema de los colonos, por el tema de los asentamientos. Todos sabemos cuál es el problema. Algunos lo están llamando incluso una apartheid por parte de Israel. Finalmente, a mí es lo que me parece que es la raíz de todo este asunto, ¿no? Bueno, no, mira, Javier, yo la verdad que tengo otra impresión. Realmente este es un conflicto, a mi modo de ver, que tiene un componente territorial, tiene un componente político, por supuesto,
pero también tiene un componente fuertemente religioso, especialmente en lo que concierne a la Franja de Gaza, que es gobernada por un movimiento islamista fundamentalista. Es decir, Hamas en árabe quiere decir movimiento de resistencia islámica. Ellos ya incorporan el elemento de la religión en su propio nombre, tienen su carta de Alá, como la dieron en llamar, que es su documento fundacional, publicado en 1988, que es su presentación ante el mundo. Y en esa presentación, en esa carta de Alá, de 1988, ellos hablan de que el conflicto es netamente religioso, que se trata del Islam contra los judíos, a punto tal que uno de sus artículos dice que hay que matar, escucha bien, a los judíos, no solo israelíes, donde sea que estén. Y en quizá, donde sea. Perdón, Julián. Permíteme un segundo, 2 años atrás, un líder que se llama Fatih Hamad, de Hamas, de muy alto rango, pidió exactamente eso a la población palestina de la diáspora. En 2019 les dijo, ustedes están rodeados de judíos en la diáspora, salgan a matarlos. Entonces, la verdad es que sí, hay una cuestión territorial, como señalás, por supuesto, pero también hay un hecho religioso profundo. Y Hamas, hay que recordar esto, y ya te doy la palabra, autogobierna Gaza desde el 2005, ya se acabó la cuestión territorial para ellos. Si ellos querían el dominio de Gaza, ya lo tienen. Israel se retiró en el 2005 de manera unilateral. Tienen sus propios ministerios y administran por completo el enclave, más allá de cierres de fronteras que Egipto e Israel ponen por razones de seguridad nacional. Por lo tanto, quizás estamos viendo entonces, Julián, le quería también pasar la palabra a David, un conflicto, digamos, yo creo, en dos niveles. Por un lado, que me estás hablando tú de este odio, de este aniquilamiento del enemigo, digámoslo así, del rival ideológico, del rival religioso, lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo con los linchamientos, etcétera, etcétera, lo estamos viendo a pie de calle. Pero por otro lado, por lo que se provoca todo esto, David, es por el tema de esos asentamientos de este barrio tan carismático y por estas viviendas. Incluso la Corte Suprema de Israel ha suspendido de momento el veredicto sobre el desalojar a todas estas familias. Digamos que se está componiendo mucho. La solución de los dos estados podría llegar a estar teniendo la situación que estamos teniendo ahora mismo, David. El problema, como habéis señalado anteriormente, es que hablamos de un conflicto que es permanente. Hay momentos en los que es mucho más visible y otros en los que es menos visible. Y ese conflicto está permanente porque, por ejemplo, tú mismo lo recordabas, en las últimas semanas se iba a llevar el desahucio de una decena de familias árabes en la ciudad este de Jerusalén, y eso había provocado importantes movilizaciones de la población árabe. Días antes de esta escalada violenta que hemos visto, se veían las imágenes de la policía cargando en la mezquita a los musulmanes que se acercaban a rezar. Esa tensión permanente en ocasiones lleva a estas escaladas de violencia a estos niveles que tenemos. Y esto provoca que esa posible, ya no coexistencia pacífica, sino ya la solución de dos estados, pues resulta verdaderamente complicada. Y es cierto, hay que reconocer que el tiempo siempre juega en favor de los intereses de Israel, que por ejemplo en los últimos años había conseguido aproximarse a muchos de aquellos países árabes que hasta entonces habían liderado la causa palestina. Y esta es otra pregunta, Julián. O sea, ¿cómo queda ese proceso de normalización de Israel con los países árabes, teniendo en cuenta que ahora mismo se está atacando a la causa palestina, todos sabemos lo que comporta Hamas? ¿En qué situación va a haber la población de esos países árabes o cómo les va a pedir cuentas a sus autoridades que tengan un proceso de normalización con Israel, como lo hemos visto, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que es una paradoja bastante grande. Sí, desde ya que es una pregunta muy pertinente porque ese proceso por ahora parece un poco averiado, no estropeado, habrá que ver porque los intereses que une a Israel con estos países árabes son mutuos y son importantes, pero no es cierto que el legado en ese sentido de Donald Trump, de los acuerdos de Abraham y el acercamiento árabe sunita, sobre todo con Israel, bueno, frente a una coyuntura de tanta agitación política, militar y emocional, se ve un poquito opacado. Ahora, es importante marcar esto aquí. Tiene que ver también el papel que va a jugar la administración Biden, porque lo que había logrado el presidente Trump había sido precisamente
probar, por lo menos cuestionar, la premisa de que el conflicto palestino era central a la paz regional. Pareció demostrar que no era el caso. Ahora, al volver la cuestión palestina al centro de la atención internacional, sumado a lo que vos marcás, que hay que ver cómo reacciona la opinión pública en la calle árabe de aquellos países que forjaron acuerdos con Israel, hay que ver qué nueva dinámica genera y a su vez qué hace Washington. A su vez, ¿qué hace Washington con toda esta situación mientras busca acercarse a Irán también? Es decir, hay un cuadro acá geopolítico de trasfondo. Claro, esa es una de las cuestiones, perdona Julián que te corte, es que esa es una de las cuestiones, porque para mí ahora mismo la figura de Netanyahu, David, a Joe Biden es una piedra en el zapato, como decía antes Mahmoud Abbas, que decíamos que era Palestina para Israel. Es decir, no había habido mucho acercamiento, sí, escuchamos a Kamala Harris decir que este apoyo inquebrantable, ¿no?, que ha sido un lema muy, muy fuerte, ¿no?, lo hemos escuchado tantas veces también al señor Blinken con el tema de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo, para los intereses de la administración Biden a largo plazo, era una promesa, es decir, sentarse a negociar el pacto nuclear con Irán y el tener esta situación, yo no sé si esto ha podido ser una provocación por parte de Netanyahu, ha sido una especie de movimiento estratégico para decir, hey, que estamos aquí, no os olvidéis de nosotros, que nosotros importamos, que tenemos una parte muy importante en Estados Unidos, mucho dinero, mucho apoyo y aquí hay mucho lobby. Bueno, creo que has señalado dos elementos que habría que tener en cuenta cuando hacemos estos análisis, sobre todo de la crisis reciente. Por un lado, la figura de Netanyahu. No hay que olvidar que Netanyahu internamente, antes de que estallara esta última crisis, se encontraba en una situación muy delicada. Se hablaba ya de que podía dejar el gobierno, de que, por ejemplo, el centrista Lapid y Bennett estaban ya en negociaciones para formar un gobierno de coalición, incluso en negociaciones con los árabes, efectivamente. Con los árabes. Y que Netanyahu estaba a punto de perder el poder. No hay que olvidar que se decía que este fin de semana, o al final de esta semana, Lapid y Bennett iban a anunciar ese gobierno de coalición y justo ha coincidido con el estallido de esta crisis. Y por otro lado señalabas el factor Biden y el factor Estados Unidos. Hay que reconocer que a la administración de la Casa Blanca les ha pillado esta crisis sin ningún tipo de plan y sin ningún tipo de estrategia con respecto al conflicto. Bueno, decía hoy Borrell que los únicos que podían solucionar esto eran los Estados Unidos y se lavaba las manos, así como si la Unión Europea no fuera a pintar nada en esto, ¿eh? O sea que se la está dejando votando y en el área, ¿eh? Sí, es cierto que el alto representante Josep Borrell ha hecho un comentario, si se lee o se escucha, bastante acertado en el sentido de que Estados Unidos es el único país que realmente puede presionar a Israel y al gobierno de Israel para que frene esta desescalada y sobre todo Estados Unidos tiene la fuerza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, como mismo habéis señalado anteriormente, en la última semana ha ido vetando todas esas resoluciones del Consejo de Seguridad. Pero como decía anteriormente, esta situación ha pillado por sorpresa y parece sorprendente, pero así ha sido a la administración de Joe Biden, que sin duda alguna ha intentado en un primer momento no mirar al problema, pero aunque no mires al problema, el problema ha sido una situación bastante ambigua, porque al principio condenaba la violencia, después ese apoyo inquebrantable. Julián, yo no sé a corto plazo qué medidas se van a poder tomar para que esto pare, porque ahora mismo Hamás no ha dado su brazo a torcer, vemos que tiene apoyo incluso de países como Yemen, de algunos proxies, etcétera, etcétera, e Israel parece que está a punto de iniciar una operación terrestre que sería, yo creo, el inicio de esa guerra civil de la que tú decías que no se había iniciado todavía. Mira, aquí no hay que perder algo de vista. Desde el año 2005, lo reitero, Israel se retiró de manera unilateral de Gaza. Ya no hay ningún soldado ni ningún ciudadano israelí allí. Jamás autogobierna. De manera que es una insensatez absoluta esta guerra, en primer lugar, donde si había una disputa en Jerusalén entre israelíes y palestinos, no concierne al Hamas, y mucho menos es la respuesta iniciar una guerra de agresión con más de 1000 misiles en pocos días. Entonces, me parece a mí que cuando uno piensa a quién debería presionar la comunidad internacional, me da la impresión de que hay que mirar hacia el Hamas. Es decir, una cosa es la autoridad palestina que tiene una vocación de diálogo y que se puede sentar a negociar con Israel, y otra cosa un grupo terrorista que no organizativamente, pero sí ideológicamente, está hermanado al yihadismo internacional.
Israel está luchando contra el Al-Qaeda palestino, esto hay que entenderlo. Es una fuerza absolutamente retrógrada, supremacista, intolerante, misógina, iliberal, antioccidental. Eso es. Entonces, a mí me parece que cuando uno piensa en dónde debieran estar las presiones de la comunidad internacional, yo creo que no deberían estar sobre una democracia bajo ataque de un grupo fundamentalista, sino en pensar cómo resolver la situación de que el pueblo palestino pueda ser libre dentro de la propia Gaza. También ahí habría que tener en cuenta cuál es el concepto de terrorismo, que es algo que ni tan siquiera se está aprobando en Naciones Unidas. Dependiendo del país, se considera a unos terroristas, a un grupo no, ya estamos viendo a Estados Unidos. Por último, en 40 segundos, David, hemos leído las últimas noticias del señor Erdogan, cómo decía que iba a defender a capa y espada la presencia de, lo que decía, ir en contra de Israel, ¿no? La presencia musulmana en Jerusalén, y que había que defenderla. Se está intentando también apuntar un tanto, y el ser ese gran sultán que siempre decimos que es. Apenas me quedan 30 segundos porque también hay intereses para él. Sí, sin duda alguna, y siendo muy breve, hablamos de una escalada del conflicto, pero también está pasando a ser un conflicto casi regional. Justo en esto, recientemente, en las últimas horas, salían imágenes de cómo muchos jordanos estaban cruzando la frontera hacia los territorios palestinos. Y esto está convirtiendo, va a ser un problema para muchos de aquellos países árabes que en los últimos años habían cerrado esa aproximación hacia Israel, porque la mayoría de poblaciones árabes, es cierto que si se ven las encuestas, la mayoría de poblaciones árabes siguen teniendo una gran simpatía por la causa palestina. Y esto va a poner en serias dudas y en serios compromisos a muchos de esos dirigentes regionales. Veremos qué sucede en las próximas horas, David. Julián, como siempre me quedo sin tiempo, y la verdad que me gustaría continuar incluso cuando no estuviéramos aquí en directo hablando con vosotros, porque es muy, muy interesante. Os mando un abrazo y espero contar con vosotros en la próxima ocasión, porque creo y me temo que vamos a seguir hablando de todo esto. Un abrazo muy, muy fuerte. Termino el programa de hoy con algunas conclusiones que creo que deben hacernos reflexionar a todos, si me permiten. La primera es que queda claro que hay impunidad para los crímenes dependiendo de quién los cometa. La segunda es que esta escalada de tensión conviene mucho a una persona que es el señor Netanyahu, que se siente contra las cuerdas y que necesita esto para no moverse de la poltrona, ¿no? La tercera es que Estados Unidos mirará esto desde la barrera, o de momento lo está haciendo, dejando que la violencia, como la naturaleza, que siga su curso, porque debe, y digo debe, respaldar a Israel, aunque le moleste en ciertos asuntos, como por ejemplo el del resolver el acuerdo nuclear, como hemos hablado. La cuarta es que todos se están rasgando las vestiduras, pero nadie hace nada. Finalmente los palestinos siguen sufriendo como siempre y todos están de brazos cruzados. Y la última es la que está claro que hay que luchar contra el terrorismo, desde luego, y contra todo aquel que imponga su criterio, como Hamás, por encima de los derechos humanos y las libertades. Pero eso también se puede aplicar no solo a grupos radicales, milicias interesadas o grupos terroristas, también a algunos gobiernos que se creen por encima del bien y del mal. Al Estado Islámico, por ejemplo, le dieron una serie de concesiones, ¿se acuerdan? Coches, ¿de dónde venían? Vestimentas, armas, rebeldes moderados, ¿de dónde procedía todo esto? Bueno, pues creo que ya todos lo saben. Pues en este caso parece que hay un gobierno que se está revistiendo de lo mismo, que tiene algunas concesiones, privilegios, pero sus acciones están legitimadas, como la defensa, que solo puede ser por una parte, pero hay que ser todos iguales, que se sienten a dialogar, que la gente es la que está perdiendo. Nosotros nos marchamos, escríbame, ya saben. Chao. Bien, han estado entrando estudiantes, varios estudiantes. Pon en movimiento tu sueño con la promo del año de Excel. Lleva el totalmente nuevo. Vamos a... Ya tenemos aquí ahora todos los... Realmente en la última semana que hay que ir bastante atrás para reconocer un... Bien. Han estado entrando estudiantes, una gran mayoría, y vamos a entrar en contexto para que podamos hacer la plenaria. Nosotros hoy estamos desarrollando el primer módulo que está vinculado con los antecedentes del periodo científico del derecho penal. Y dentro de esos antecedentes del periodo científico del derecho penal, estamos viendo
la influencia de las religiones en el derecho penal, sistemas de gobierno y derecho penal, el humanismo y el derecho penal. Yo conversaba al inicio de esta clase que en realidad el derecho penal surge por las religiones. El derecho penal es una expresión cultural porque surge debido a las tradiciones religiosas de la población. Desde que surgen los primeros pobladores en el mundo y con ellos creencias a medida que la población va aumentando, la misma población necesita establecer parámetros de conducta que le permitan una convivencia pacífica entre ellos. Surgían líderes natos, porque siempre han existido líderes natos. Y ellos señalaban, según sus creencias, que eran el conducto de comunicación entre una deidad y la población. Y así se fueron estableciendo figuras delictivas. Así se fueron estableciendo normas que que señalaban qué era bueno y qué era malo hacerlo. Si usted hacía cosas malas, usted iba a tener una sanción. Y hablábamos que hay una gran cantidad de religiones en el mundo, pero han marcado 6. Y de esas 6 hay 3 que predominan. Está el budismo, el catolicismo, el islamismo, judaísmo, hinduismo y la religión ortodoxa griega. Y de esos han prevalecido a lo largo de la historia el cristianismo, el budismo y el islam, existiendo un nexo en la historia religiosa plasmada en la Biblia entre el cristianismo y el islamismo. Y el cristianismo como una derivación del judaísmo. Hay que entender la historia de los pueblos para poder entender la génesis de sus sistemas legales. Señalaba a través de esta transparencia qué relación existe entre la religión y el derecho penal y desde cuándo está esta religión. Y yo les hablaba que todos lo entendíamos a través de la evolución histórica del ser humano. La religión es una expresión de cultura. La religión nace como tradiciones e implica, esa es una forma de cultura. ¿Por qué? Porque consiste en una forma de comunicarse con una deidad, entendiendo que la cultura es todo lo que el hombre hace, piensa o dice en un lugar determinado. El derecho penal que surge de esas tradiciones, que son una expresión cultural, se vira la tortilla, hablando con el calor panameño folclóricamente, se cambia la posición. Y ya no son ellos quienes establecen el derecho penal, sino que el derecho penal lo regula y regula a la religión como un factor social, producto de las tradiciones. Y es tan importante que usted recordará en sus clases de criminología los factores criminógenos de orden exógeno que afectan los factores que intervienen en el comportamiento del individuo, endógenos y exógenos, pero en los exógenos está la religión, porque la religión ejerce una influencia en la conducta del individuo. La religión ejerce una influencia al momento de crear las normas legales, porque forman parte de los grupos de poder. Mire cómo se va entrelazando esto.
Y yo les señalaba a los compañeros aquí algunos textos bíblicos y les planteaba no la orientación cristiana de la doctora Julia Sainz, no, porque yo estoy aquí con ustedes facilitándoles información en este conversatorio académico. Soy la docente de este curso y tengo que ser objetiva porque se entiende que pueden existir diferentes creencias religiosas. Pero como ejemplo, citaba que los cristianos que utilizamos la Sagrada Escritura, la Biblia, podíamos encontrar en el famoso Pentateuco del Antiguo Testamento, desde empezando por Génesis, pero principalmente lo que es Levítico y Deuteronomio, el origen del derecho penal y del derecho procesal penal, incluso figuras del derecho internacional. Allí se establecen lo que son las causas de justificación. Surge la figura del dolo y de la culpa. Hacen una diferenciación entre lo que es el homicidio doloso y el homicidio culposo. Se establece la figura de la extradición. Se introducen figuras delictivas como el delito de violación. Se habla también del delito de estupro. Cuando hay una diferencia, porque se hace la diferencia entre la víctima que sea mujer doncella o mujer ya que es casada, o mujer lo que nosotros diríamos folclóricamente la solterona. La solterona, la que ya no va a casarse porque se quedó. Ya nosotros sabemos que en la realidad eso no existe, nadie se queda. La persona se puede casar a la edad que guste. Pero esa es la clasificación que se hace. Y yo explicaba que ese homicidio culposo, ellos hablaban cuando no existe la intención. Y hay un pasaje bíblico aquí, en el libro de Deuteronomios, desde el capítulo 19, señala aquellas dos personas que están, aquellos pastores, lo que nosotros decimos los agricultores, que están labrando la tierra y a uno se le zafa. Puede ser la parte de la hoz, del machete, algún pedazo se sale del mango y le cae en el ojo de la otra persona y lo mata. Ahí hay un homicidio culposo. ¿Qué hacemos con esa persona? Hay que custodiarla porque ella actuó sin intención. Y entonces surgen los poblados especiales que se crean para que se vayan al exilio. ¿Y cómo se puede solicitar? Por eso está la figura de la extradición y el exilio. ¿Cómo se puede solicitar la llegada de esas personas a esa población? Se hablaba del homicidio doloso cuando con intención se priva de la vida a la persona o cuando se actúa en defensa propia, amparados por una causa de justificación. Y le señalaba igual el Torá. Acuérdense que son los 5 primeros libros que forman el Pentateuco y que de la Biblia católica, que de la Biblia cristiana, para no hablar que si católico, evangélico, de la Biblia cristiana, que forman la Torá, donde establecen la figura delictiva, los delitos sexuales. En la Torá se hacen 2 referencias. Una, la historia de Diná y Yosef, hijo del profeta Jacob, y el delito de violación. Diná fue violada por su medio hermano. Ahí hay un agravante. El rey David crea una ley para tratar de controlar o evitar los delitos de naturaleza
sexual a través de la ley del alejamiento entre el hombre y la mujer. Y yo le señalaba el Corán cuando se establece que la máxima autoridad es Dios, el poder divino. Ese poder divino inspira al hombre, al ser terrenal, para que crea el marco legislativo que va a regular la conducta. Entonces, esto yo lo estaba señalando aquí como un preámbulo y dije, vamos a pasar un documental, el primero, que solamente que había una figura estática de CNN y yo les dije que analizaran el escenario. Y el segundo, otro programa de comentarios de RT español, donde hacen un análisis del conflicto Israel-Palestina, igual que el primer documental del periodista Levy de CNN. Y si usted se fija, uno de los analistas que participó allí es analista y asesor en el nuevo orden, en toda esa corriente del nuevo orden mundial. Entonces yo quisiera que ustedes se imaginaran, vamos a tratar de dividir a este grupo en defensores, posturas, defensores de un grupo y de otro. Y que esa defensa ustedes la planteasen desde el punto de vista de la religión. Y que tomaran también una argumentación en cuanto a los lineamientos del título 14 y el título 15 del libro segundo del Código Penal, que hablan de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado y los delitos contra la humanidad. ¿Creen ustedes que allí se denota la influencia de la religión en el derecho penal antes de un derecho científico, antes del derecho penal científico? ¿O eso está desde ahorita? ¿Cómo usted utilizaría la religión para defender a ambas partes? Yo le voy a dar 5 minutos para que usted estructure un pensamiento y abrimos a la plenaria. Ya entré en contexto a los estudiantes que se incorporaron al final. Vamos a marcar 5 minutos. Me excusa un minuto que debo tomarme un medicamento, por favor, mi pastilla de la presión. Un segundo. Un minuto.
Le queda 4 minutos. Queda 1 minuto. Bien, empezamos la plenaria. Empezamos. Vamos a ver voluntarios. Todos no podemos. Todos a la misma vez no podemos porque se nos forma aquí otro conflicto. Buenas noches. A ver, empezamos con Jorge Rodríguez. Ajá. Hola, buenas noches, compañeros. Ahí haciendo énfasis a la pregunta que dejó la profesora con el tema religioso, el derecho penal. Este conflicto entre esos dos países data de hace mucho tiempo, ¿no? Me voy a enfocar en este reciente. Empieza con la celebración del Ramadán por parte de los palestinos. Al momento que se da la represión en contra de los palestinos que celebran el Ramadán, en ese mismo momento, en otra zona, se da una represión de parte de los palestinos contra
contra los judíos que se encontraban en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Ya desde hace muchos años, o sea, históricamente se ha venido tratando de regular el tema de todos los conflictos armados en general, no solo por lo que está pasando. Me llama la atención que el reportero del video que vimos habló de impunidad, que los estados que perpetran este tipo de delitos gozan de impunidad. Eso fue lo último que él dijo, algo que me ha estado rebotando en la cabeza. Entonces, nosotros, la profesora habló del título 14 y el título 15 de nuestro Código Penal, y es a lo que yo relaciono con los intentos que se han venido haciendo mundialmente para regular los conflictos armados. El título 14 y el título 15 habla de la protección de la personalidad del Estado, y el título 15 de delitos que afectan a la humanidad, hablando de esos delitos de genocidio, el crimen de lesa humanidad, que tienen sus características particulares, como el de universalidad, permanencia, entre otros. Dicho esto, es evidente a mi concepto que la religión influye en estos tipos de conflictos armados que inician con una simple represión y que van como va hoy en día el de Palestina con Israel. Eso es todo, profesor. Fíjense, le voy a dar la palabra a otro estudiante. Mire, acuérdese que le hablé de los factores criminógenos, ¿se acuerda? La religión. Solo le voy a mencionar qué dice la historia bíblica de cómo surge Palestina e Israel. Son hijos de un mismo profeta, pero ¿cuál fue la naturaleza del nacimiento? ¿Incide eso en la conducta de ellos a lo largo de la historia? A ver, ¿Yadiel quiere hablar? ¿Yadiel? Profe, ¿puedo dar mi punto de vista? Margeli, sí. Sí, profesora. Perdona, Hola. compañera, iba a hablar primero. A ver, Yadiel. Sí, me escuchan, es que como, Yadiel, bueno, si estás manejando, no. ¿Me están Espérate. escuchando? Sí, te escuchamos, pero vienes manejando. Te esperamos a que llegue a la casa, Sí, mejor. estoy cerca de la casa. Ah, bien. Ah, bueno, Esto, cerca de la casa, vamos a darle a Margeli para darte la oportunidad de que tú llegues y te estaciones tranquila en tu casa. A ver, Margeli. Ok, buenas noches, compañeros. Profesor, usted sabe que yo soy muy directo, yo no soy muy que redondeo con lo que yo pienso sobre algún tema que algún profesor interpone de tarea o decide exponer en clase. Yo voy directo a lo que yo pienso. Ajá, ajá. Con respecto a este tema, yo pienso que, como el compañero, todo eso viene mencionando, viene abarcando es la religión como tal. Siempre se ha visto que Palestina con los israelitas tienen su diferente forma de pensar con respecto a la religión. Yo me pongo en posición, como usted nos dijo, que viéramos el pro y contra de cada región. Pienso que Israel hizo mal en el aspecto de desalojar personas de su lugar o de su vivienda como tal. Ellos estuvieron mal, pero también estuvo mal Palestina a reaccionar de esa manera, porque si nosotros nos ponemos a ver en el Código Penal de nosotros, en el título 14, específicamente en el artículo 440, abarca con respecto a esto, al genocidio. Ellos no están, Palestina no atacó directamente a las personas que hicieron esto, ellos están atacando exactamente a toda la región. Entonces, eso ya está incurriendo en un genocidio, pero tampoco podemos ver que es exactamente el gobierno de Palestina quien decide atacar a Israel. Podemos ver que puede ser un grupo de personas y también puede ser un grupo de personas
en la región de Israel. Eso no se puede decir que es exactamente ambos gobiernos que deciden alzar sus manos en guerra, por decirlo así, en una guerra civil que todavía, gracias a Dios, nos ha dado, pero no se puede decir tal como tal que es el gobierno de ambas regiones quien están tomando la decisión. Ese es mi punto de vista. Profesora. Bien, Ámbar. ¿Esperamos a la compañera Yadiel o puedo dar mi opinión? Vamos, da tu opinión y le pasamos a Yadiel para darle oportunidad que entre estaciones. Ajá. Buenas noches, compañero. Bueno, como ya las dos compañeras han estado hablando del tema de la religión, voy a ir un poquito más a la otra parte. Como ya han mencionado, ya esto data de hace muchos años atrás, de mucho tiempo atrás. Y también hay que tomar en cuenta que no solamente la religión, sino el territorialismo que ellos pelean, ya que Palestina está dividido, o sea, tienen sus dos bandos, es uno solo que al final controla, pero tienen uno más kilometrajes que otro. Esto por un lado. Siempre han estado como queriendo discutir el territorio, que por qué te fundaste en medio del oriente. Entonces, basándose en eso, tienen como más capacidad de poder, como decirlo así. Pero, pues ahí si se pudiera decir que uno tiene mayor parte que el otro, estarían ahí los dos posicionados en guerra, y hay que tomar en cuenta una cosa, no solamente entraría no solamente entraría como los delitos de lesa humanidad, sino que también yo diría que ahí tendría que entrar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque se están debatiendo muchas cosas ahí dentro, y como he estado leyendo también en algunos otros medios, pues dicen que Israel tiene de aliado a Estados Unidos, así que hay que ver si no toman partido uno por el otro, sino que esto es una cosa como política también. Así que ahí entra la Corte Internacional de los Derechos Humanos y está la Corte Penal Internacional, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos solamente tiene mando y jurisdicción a nivel del continente americano, exceptuando lo que es Estados Unidos, que no ha suscrito los convenios, que no ha suscrito los convenios. Yadiel, ¿ya puede responder? No, yo creo que Yadiel, esto todavía. Yo quiero hacerles otra pregunta antes de que lo... Perdona, disculpe, ya Ok, puedo, ya nada bien. más que me despeluqué y no voy a poner la cámara. Pero ya estoy aquí estacionadita. Primero muerta que sencilla. Me quité el ganchito. A ver. Quería comentarles esto, enfocándole un poquito a la pregunta, a lo que usted comentó un poco hace un momento, profesora, aunque no lo vemos, la historia de Abraham en la Biblia, cuando Dios le da la promesa de que él iba a tener una descendencia como las estrellas, Abraham no podía creer que Dios iba a hacer eso a través de su esposa, porque su esposa era estéril. Entonces Abraham va y concibe con quien era su sirvienta. Y con ocasión, la historia de la Biblia que nos relata el Génesis, es que con ocasión de esa relación que Abraham tiene con su sirvienta, nace Ismael. Y se ha entendido que Ismael es esta tribu maldita, que fue desechada del pueblo de Israel, porque entonces el tema de Palestina y el tema de Israel está muy ligado a esa maldición que se da con ocasión de ese linaje. No era el prometido para Abraham, por Dios. Eso por un lado. Entonces, lo otro que a mí me llama la atención y apoyo perfectamente lo que dicen los compañeros, de que la religión sí está involucrada. Estos dos bandos, estas dos partes actúan bajo una verdad absoluta, y es que cada uno de ellos cree que le asiste derecho a ese territorio santo para ellos, o sea, y actúan bajo la premisa de su religión o su creencia. Entonces, es difícil que pueda distinguirse en ellos un comportamiento
distante de la religión, porque es que precisamente ellos, las actuaciones de ellos están basadas, justificadas en una promesa bíblica o en una promesa hecha por esa creencia que ellos tienen y que consideran que los hace merecedores a un territorio santo, que al final es lo que ellos están disputando, un territorio que a criterio de ellos cada uno tiene su idea de por qué ellos son los elegidos y por qué ese territorio santo les pertenece a ellos. Entonces, yo me pregunto en el derecho penal, ¿cómo pudiésemos nosotros procesar a una persona, en este caso por homicidio, si la persona actúa bajo la premisa de una religión, la creencia de algo que le dice que ese actuar de él es el correcto, o sea, que justifica sus acciones? En el caso de aquella persona que mata porque su religión o porque su creencia le impone cierta actuación. Bueno, por ejemplo, de matar al niño que nazca defectuoso, por poner un ejemplo. Entonces, son los retos que se imponen al derecho penal y que no pueden distanciarse, y eso lo vamos a palpar directamente cuando lo analizamos desde los grupos autóctonos. Hay prácticas que son reprochables desde el punto de vista del derecho penal, pero que son permitidas por su creencia, porque es parte de la práctica, de la cultura, de la religión. Entonces, ¿cómo nosotros distanciamos esos criterios y decimos que pues el derecho penal actúa independiente a eso? Si precisamente son esas condiciones las que conllevan a la persona a actuar bajo determinadas acciones. Así que pues eso más o menos es mi aporte. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese muy bien, Yadiel. Mire cómo influye. Es un factor criminógeno de orden exógeno la religión. Cada uno encontró o encuentra la fundamentación o la causa de su conducta en un aspecto religioso e histórico para ello, porque ahí se conjuga la religión con la historia de ambos pueblos. Nuestra legislación señala algo que también identifica el Estatuto de Roma, porque esta figura delictiva que se están llevando a cabo aquí, que tienen que ver, si lo analizamos bajo nuestra legislación con el título 15, delitos contra la humanidad, y según el Estatuto de Roma, son también delitos contra la humanidad identificados como genocidio, delito de lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra. ¿Por qué se están vinculando ese aspecto histórico con los delitos contra la personalidad jurídica del Estado? Porque parte de la personalidad jurídica del Estado involucra al Estado, a la existencia del Estado como persona. Y parte de esa existencia del Estado como persona está vinculado a la religión que ese Estado profesa. Porque esa religión forma parte de la cultura y la idiosincrasia de un pueblo. Y la cultura y la idiosincrasia de un pueblo forma parte de la personalidad jurídica interna del Estado. Y está vinculada a la explicación de su soberanía y su independencia. Mire cómo todo eso está entrelazado. Ese es uno de los aspectos de la soberanía y la independencia de un Estado que conforma la personalidad jurídica del Estado. Nosotros, por ejemplo, aun cuando tenemos este artículo 90 de la Constitución que habla de la pluriculturalidad, tenemos nosotros, y hay que, fíjese, algo que pareciera tonto, pero es tan importante que a veces, aún teniendo 30 o 40 años, la gente de experiencia profesional lo olvida. Al momento de analizar el texto legal, yo tengo que fijarme
ese artículo, dentro de qué capítulo y dentro de qué título está, porque eso me va a ayudar a mí a darle un enfoque a mi ponencia, a darle un enfoque a mi sentencia, a darle un enfoque a mi recurso, a darle un enfoque a mi alegato. Ese artículo 90, que es el capítulo 4 en la Constitución, ¿dentro de qué título está? Dentro del título 3. Ese título 3, ¿de qué me habla? Derechos y deberes individuales y sociales. Son derechos humanos fundamentales del individuo, no solamente el capítulo 1 que habla de las garantías fundamentales. Quiere decir que ese derecho de la cultura, él está en el capítulo 4, que habla de la cultura. Es un derecho universal, es un derecho que está establecido en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué llega la categoría de derecho humano? Porque es indispensable para el desarrollo a plenitud del ser humano y para el desarrollo del Estado. ¿En qué sentido? En el aspecto que tiene que ver con su personalidad jurídica interna e internacional. Influye, tiene una influencia directa en su soberanía y su independencia porque forma parte de su cultura. Y el artículo 42A del Código Penal me dice, no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas para impedir la investigación penal ni como eximente de culpabilidad para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar el delito de violencia contra la mujer o cualquier persona, ¿no? ¿Dónde está ese artículo 42-A? En el capítulo 6, eximentes de culpabilidad. Y ese eximente de culpabilidad, ¿dónde se encuentra? En mi título 2, que me habla de los hechos punibles y personas penalmente responsables. Quiere decir que guarda una relación directa con la responsabilidad penal y cómo se determina. Y es lo mismo que se aplicaría en su momento para determinar la responsabilidad penal en el Estado. Eso no le puede eximir a usted de responsabilidad penal y entonces tengo que entrar yo, autoridad, que en este caso sería la Corte Penal Internacional, para indagar las figuras delictivas en las cuales se ha incurrido motivados por la religión, que va de la mano con el aspecto histórico, la historia del país. Y ahí podemos ver terrorismo, ahí va a haber blanqueo de capitales. Ahí, ¿por qué blanqueo de capitales? Porque alguien tiene que estar financiando eso. Ahí debe haber delincuencia organizada. Ahí va a haber delitos contra la personalidad interna e internacional del Estado. Hay que identificar también, para poder señalar si podemos hablar de crímenes de agresión o crímenes de guerra, cuál es un Estado y cuál no. Fíjese todo el andamiaje a que nos ha llevado la religión y el derecho penal. Y yo quiero en estos 15 minutos que nos faltan de clase hacerle el siguiente interrogante. ¿Usted cree que este conflicto religioso que ocurre en Medio Oriente puede afectar al mundo entero? ¿Puede llegar a afectar a Panamá? A ver, Fátima, que te vi asentar con la cabeza, ¿y por qué?
más que todo, profesora, en el tema de la economía. Definitivamente en el Medio Oriente está el tema del petróleo. Y al venir la guerra y todas estas cosas va a afectar el tema del aumento de la gasolina. Bien, ¿qué más? Buenas noches, profesora Rita Castillo. Sí, dime, Rita. Profesora, bien como usted lo mencionaba, pues Panamá es un país que tiene culturas de raza, o sea, no es, ¿cómo le digo? No es mentira que en Panamá hay diversos grupos que pertenecen o que sus orígenes son de estos dos pueblos, de estas dos regiones. Y en estos momentos, pues yo me pongo en los zapatos, ¿verdad? De los palestinos, digamos, que están aquí en Panamá. ¿Cómo se sienten ellos sabiendo que tienen pues su familia allá, que de repente esa guerra que se está desarrollando en esos pueblos y sus familiares están allá, o cualquier vinculación que tengan ellos con que hayan dejado en esos pueblos, y más que todo, como usted lo decía, pues que es su religión. A mí me ha parecido de verdad, profesora, muy interesante este tema, porque yo he estado muy pendiente de las noticias y sinceramente, o sea, como una opinión muy personal, yo veía esos temas como un tema de fanatismo, porque no lo había visto desde la óptica que usted me lo está mostrando en este momento, porque yo decía, no puede ser que ellos sean tan apegados a la religión que ellos toman la decisión de colocarse de bombas y bueno, van y se explotan, pues, y simplemente pierden su vida porque la religión así se los indica. Yo soy católica y en realidad pues creo que en Panamá todavía no vemos ese tema de la religión tan apegado. Sí hay estos diversos grupos, por lo menos a veces están los evangélicos, están los protestantes, pero a la final es un solo Dios. Y en Panamá por lo menos no se ve ese tema de la religión todavía, de que protestantes se levantan contra católicos o católicos contra protestantes, pero sí lo veía yo pues desde ese punto de vista que como un fanatismo, pero ahora que lo estoy viendo en esta clase lo veo como que en realidad, viéndolo desde la óptica del derecho penal en sus orígenes, pues sí, realmente la religión influyó tanto en el derecho penal que ahora vemos cómo ellos se disputan un territorio y para ellos el derecho pues es la religión, porque la religión es la que en estos momentos a ellos le dice, oye, mira, este territorio te pertenece porque esto es algo que el Dios de ellos pues le dice que esto es algo que yo te voy a dar a ti y tú tienes que apropiarte de esto. O sea, desde ese punto de vista yo lo veía, profesora. Bien, ¿en qué otra forma nos puede afectar? Crista Tejada. A ver, Crista. Sí, profesora, también lo veo desde el punto de vista de que nosotros somos, como dice un viejo refrán muy cierto, fuente del mundo, corazón del universo. Nosotros tenemos nuestro canal que tiene acuerdos que están vigentes al día de hoy, donde tenemos que mantener neutralidad permanente. Sin embargo, como bien se mencionó, pues Estados Unidos tiene mucho poder de decisión y de acción sobre el actual conflicto, y en ese sentido nosotros también nos podemos ver afectados por el tema del paso de aquellas embarcaciones que tengan que pasar obligadamente por nuestro canal, y que en algún momento nuestro territorio soberano también puede verse afectado con el conflicto por el tema de ese paso y de cómo ven aquellos países aliados a una u otra de estos estados de Israel y Palestina, que Panamá, ellos en su ideología y religiosidad, que Panamá está, como quien dice, de un lado no neutral. Entonces, el tema del canal de Panamá y la vulneración a nuestro territorio, allí yo también lo veo como un aspecto complicado. Exacto. Otro aspecto. Bien. Exacto. Otra opinión para que concluyamos. Profesora. A ver, Omar, dime. Yo estaba pensando de que ese conflicto, si bien es cierto, se está dando entre Palestina e Israel allá en el Medio Oriente,
puede llegar al extremo de que, por ejemplo, en Estados Unidos hayan comunidades, ya sea de personas que son de Palestina y de Israel, y que a razón de los hechos que están ocurriendo allá, tengan un intercambio en un país determinado, por ejemplo, Estados Unidos, y eso provoque en la nación de Estados Unidos un conflicto ya entre las personas que están ubicadas allá. Y entonces ahí surja, por decirlo así, una reacción de Estados Unidos contra esas personas que están allá y provoque entonces reacciones con otros países. Y lo mismo no solo podría pasar en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en otros países, digamos que aquí en Panamá, porque es un crisol de razas, por decirlo así, y por algún motivo, ideología, por la religión y el extremismo, pues que también se ve, ocurra un conflicto entre esas personas que están viviendo acá, también podría traer reacciones. Y en el sentido de que Estados Unidos, según los tratados, protege el canal de Panamá, y si se ve en riesgo, ahí también se podría pronunciar, viéndolo de un punto de que suceda eso en algún momento. Traería reacciones. Muy bien. ¿Otro análisis? Más nadie. Profesora. A ver, Tolentino. Sí, profesora, tal como lo han dicho los compañeros, es muy cierto que ese conflicto, a pesar de que se ve que es en el Medio Oriente, tiene mucho que ver también con lo que es la afectación a la reactivación económica que hemos vivido nosotros con los temas de la pandemia, del COVID, la forma como esto ha afectado grandemente la economía. Un conflicto de esta índole, a pesar de estar muy lejano, afecta seriamente también eso, la reactivación como tal, aunado a lo que ya han dicho muchos compañeros, el tema del tratado de neutralidad que nosotros tenemos, pero sin embargo a nivel internacional ven a Panamá muy ligado con los Estados Unidos, así que va a influir mucho la participación o la actuación de Estados Unidos en ese conflicto del Medio Oriente, porque así mismo también pudiéramos ser nosotros un objetivo, o sea, afectar en cierta forma, profesora. Muy bien, fíjese, hay una situación. ¿Usted se acuerda que cuando salieron las primeras noticias sobre el COVID-19, que eso era en Wuhan, China, la gente decía, no, mire, eso es por allá, por Wuhan, eso es por la China, eso es en otro continente? ¿Y qué pasó? Que eso que era por allá lejos se esparció por el mundo entero y nos tiene a nosotros dando aquí clases en el aula virtual, que dicho sea de paso, es mucho más cómodo. Este es un conflicto que nos afecta directamente en lo social, en lo político y en lo económico. Este es un conflicto bélico con connotaciones religiosas. ¿Y qué ocurre aquí? Se puede entender o se entiende que entre el cristianismo y el judaísmo hay alguna especie de hermandad. ¿Por qué? Porque nos desprendemos de él. Nuestro Salvador, nuestro Creador, venía de la tribu de Judá, el león de Judá, de Israel. Eso puede dar motivo a que la contraparte crea que nosotros podemos favorecer a cierto sector del problema. Número uno, tomando el ejemplo con Panamá, esto puede pasar a nivel mundial en todos aquellos países que tengan este tipo de orientación religiosa cristiana. Dos, nosotros vamos a tener una relación. Dice que nada es eterno en la vida y nada está seguro, solo la muerte, dicen los refranes, los pensamientos del folclore urbano. Pero nosotros vamos a tener una relación permanente con los Estados Unidos. Eso es como el matrimonio, la pareja que se divorcia pero tiene hijos. Usted nunca se va a poder deslindar de esa pareja. Se deslinda sentimentalmente, pero cuando ese hijo tenga situaciones específicas,
problemas en la escuela o una graduación, no tiene que ser problema, una graduación, situaciones de salud, hay un bautizo, hay un matrimonio. Esos papás, esos padres van a tener que hablar y estar presentes con su hijo. Eso sucede con el Canal de Panamá. Cuando hay un problema, nosotros tenemos un vínculo. Ustedes han señalado el tratado de neutralidad. Aunque papá y mamá ya se separaron, ese hijo, cuando tiene algún problema, papá y mamá tienen que llegar. Y mire usted qué tan difícil es esa situación con connotaciones legales, que aún cuando las parejas se divorcian y hay disputas entre ellos, eso se puede identificar como violencia doméstica porque ese nexo familiar no se ha cortado. Y cuando alguno de los dos confronta problemas legales, estimados colegas penalistas, usted sabe que se puede eximir de responsabilidad penal a una de esas antiguas parejas que mantiene un hijo y no quiere declarar en contra del otro. O sabe información y no la va a dar. Miren hasta dónde llegamos. ¿Se fija? Eso quiere decir que una posición, una postura que adopte los Estados Unidos en este tipo de situaciones puede repercutir con todos aquellos países que tienen vínculo directo, siendo uno de ellos Panamá. Entonces ya estamos nosotros teniendo dos situaciones que pueden tener repercusión en ese conflicto. Una de ellas vinculada al aspecto religioso. Bien, estimados colegas, este es el preámbulo de este módulo. Yo explicaba al principio que a veces nosotros decimos por qué se desarrollan este tipo de temas en las maestrías, porque la maestría debe ser dogmática. Aquí hemos analizado análisis de dogma, análisis de la doctrina, aspectos que fundamentan posiciones en el derecho penal. Este es el antecedente al derecho penal científico. Se entiende que este antecedente no tenía un método, no tenía una estructura y que ya evolucionamos, pero mire de lo que nos damos cuenta, que aún en el derecho penal científico que ha evolucionado, todavía esto ejerce influencia. En nuestro próximo conversatorio finalizamos este módulo hablando de los sistemas de gobierno, el derecho penal y yo le voy a pedir de favor que para el próximo conversatorio usted elija una lectura de todos los textos que yo les he planteado allí. Usted elija un documento relacionado con el tema del módulo 1. Léalo. Profesora, ¿qué tantas páginas? Yo no le voy a decir 20 páginas, un párrafo, página y media. Eso lo va a determinar usted. No es la cantidad de cosas, es la calidad de cosas. Profesora. Y usted, dígame, Jaime. No, que viendo la exposición de los compañeros me causó curiosidad el tema con referencia a la cantidad. Entonces me puse a navegar un poquito en Google y hay unos autores, Charles Philly y Alan Alexander, que dice que de las 1000, lo considera hasta antropólogos, dice, de la historia. Dice que de las 1763 guerras totales que han existido hasta la fecha, 123 se pueden considerar de carácter religioso, en función a la ideología y al territorio, que va de mano a lo que usted plantea, que el carácter constitucional, la constitución protege la cultura
la cultura, como usted lo dice, es religión. Entonces, siempre, la religión lo establecen como la fe, y la religión son la fuente más prolífica de la violencia en la historia, en el artículo que ellos están planteando ahí. Y es interesante porque es como una mecha que prende un conflicto. Y como dijo el compañero muy atinadamente antes, que ellos querían como participar de su creencia, y al ser violentada y no respetada, ellos iniciaron lo que se viene dando. Lo que se viene dando hasta ahora. Bien, exacto. Entonces usted, muy bien, Jaime, entonces usted explore en esa bibliografía sugerida, tome alguna lectura que usted pueda analizar y vincular a este módulo 1 y que usted quiera aquí hacer un aporte al respecto, un comentario. No es que esto ya se suspendió, esto que hablamos hoy. Esta es la primera parte. Es todo un conjunto, es toda una estructura. Vienen los otros 2 temas que vamos a abordar, en el siguiente conversatorio, que es el 26 y a donde acabamos el tercer módulo. Es importante que usted realice eso, así sea media página, que usted encontró un párrafo que usted consideró de impacto y de relación a esto. Acuérdese siempre relacionar con el texto legal. Puede utilizar también el Estatuto de Roma. Muy bien, jóvenes. Yo los felicito porque después que hemos tenido una ardua jornada de trabajo, pero este es mi trabajo, la docencia. Usted ha tenido una larga jornada en los juzgados, los que son litigantes o los que son funcionarios públicos. Y usted, bajo viento y marea, se ha sentado a lograr una meta que es su maestría. Yo los felicito y los incentivo a que sigan así. Todo en la vida es lucha para obtener en buena lid los objetivos. Los felicito. Hasta pronto. Dios los bendiga ricamente. Los quiero de aquí al infinito y más allá. Y nos vemos en nuestro próximo conversatorio. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.